Me piden ayer por truncamiento y redondeo el valor de este número decimal. 0,97 es lo mismo que escribir, es un periódico puro, es lo mismo que escribir 0,9797 y así sucesivamente. Se lo colocamos aquí en este tablero y sería por las unidades de aquí hacia la izquierda las unidades, en este caso son 0 unidades, y aquí la parte decimal, ¿no? 9797 y así van más cifras. Me piden redondear por truncamiento y redondeo. En este caso vamos a borrar estos valores. Me piden hallar los valores de hasta las unidades. ¿Cuánto sería? Observemos que aquí hacia las unidades están aquí. Me piden este valor hasta las unidades nada más. Por lo tanto, cuando es por truncamiento se escribe como está. O sea, las unidades sería 0. No pasa nada, así como está. 0. En cambio, para el redondeo, ahí sí te interesa las cifras que están a la derecha de las unidades. Si la cifra es 5 o mayor de 5, entonces la cifra que te están pidiendo las unidades aumenta en una unidad. Solamente si es 5 o mayor que 5. En este caso, sí es mayor que 5. Por lo tanto, esta unidad aumenta en 1. Sería 0 más 1, 1. Se coloca aquí. Muy bien, ahora vamos a ir hasta las décimas. Cuando me piden hasta las décimas, entonces tengo que, bueno, por truncamiento no pasa nada, ¿no? Por truncamiento hasta las décimas se escribe como está. En este caso sería 0,9, así como está, 0,9. En cambio, por redondeo, ahí sí ya te interesa las cifras que están a la derecha, las décimas, en este caso el número 7. Te pregunto, ¿esta cifra es 5 mayor que 5? Sí. Por lo tanto, las cifras que están en las décimas aumenta en una unidad. Sería en este caso 0,9 más 1, sería 0,9, más el 9 aumenta en 1, es decir, es como se aumentaría en 0,1, y esto de acá es 0,9 más 0,1 es 1,0. ¿Ok? ¿Ya? Porque 9 más 1 es 10, se coloca 0 y se lleva 1, o sea, aquí se colocaría el 1 más 0, 1. Ahí está. Ahora vamos a ver por truncamiento y redondeo hasta las centésimas. Como es hasta las centésimas, entonces escribe igual 0,97. O sea, por truncamiento es sencillo, así como está. Sería 0,97. El problema es cuando ya es por redondeo. Como es por redondeo, entonces me piden hasta las centésimas. Tengo que ver qué cifra está a la derecha de las centésimas. En este caso, en este caso está el número 9, ¿sí? Entonces ese 9 observemos que es mayor que 5, quiere decir que la cifra de las centésimas aumenta en 1. En este caso sería 0,98. Entonces ese valor lo colocamos abajo. Ok, sería 0, vamos a borrar esto de aquí, sería 0,98. Porque aumenta una unidad, ¿no? La cifra de las centésimas. Ahora vamos a ver hasta las milésimas. Para hacer las milésimas es sencillo cuando es por truncamiento. Se coloca así como está. Vamos a ver esto de aquí. Cuando vienen hasta las milésimas, colocamos esto aquí. Acá es 9, ya está. Cuando piden hasta las milésimas, por truncamiento sería 0,979. Hasta las milésimas por truncamiento sería 0,979, así como está. Por redondeo, ahí sí ya te interesa la cifra que está a la derecha de las milésimas, que en este caso observamos que es 7. Si es 5 mayor que 5, aumenta en 1. Por lo tanto sería 9 más 1 es 10. Se coloca en este caso el 0 y se lleva 1. 7 más 1, 8. 9 no pasa nada y se coloca un 0. Por lo tanto el valor sería 0,980. ¿Ok? Eso es por redondeo. Por redondeo entonces sería entonces 0,980. Muy bien, suscríbete para más videos y nos vemos en otro ejercicio.